aquí. Muy bien, pues el tema de hoy, vamos a recordar que en las charlas anteriores hablamos de cómo el paladar se ha ido acostumbrando a ciertos sabores y cómo hemos tenido preferencia también por ciertos sabores. También vimos qué está satisfaciendo con estos sabores, qué necesidad. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto la parte emocional, lo que te produce también a nivel mental y bueno, pues el día de hoy vamos a cerrar con herramientas que les voy a dar para que puedan ir reeducando a su paladar e inclusive van a ir explorando otras áreas de la cocina que tal vez no habían explorado, otros sabores que igual son agradables, pero que tal vez no te habías permitido probar. Entonces, bueno, pues empezamos con esta última charla de nuestra semana en donde, como les comento, se van a dar cuenta de varias cosas, no sin antes contestar una pregunta que me hicieron en la vez anterior y que por el tiempo ya no pude contestar. Pero bien, esta pregunta va enfocada a la parte de los sabores que me decían, bueno, ¿y qué pasa si me gusta lo picoso? Porque vimos lo dulce, lo salado, cómo es que actuaba en tu metabolismo y lo picoso, bueno, pues sí me preguntaron ahí, ¿y qué pasa con lo picoso? Bueno, pues dependiendo de lo picoso, ¿sí? Por ejemplo, si el chile, ¿sí? Que tú estás poniéndole a tu comida es artificial, porque recordemos que hay salsas que también tienen varios colorantes artificiales, tienen edulcorantes artificiales, y bueno, pues el vinagre también que le ponen. Entonces ya no estamos hablando tanto de como tal de esta verdura que incluimos en la comida mexicana, como diferentes tipos de chiles, que tenemos una gran variedad, sino que aquí estamos hablando ya de un alimento industrializado que va a realizar otros efectos en tu metabolismo, como cuando comes un alimento muy salado. Pero en el caso del chile verde, del chile manzano, del chile morita, del habanero, de toda esta variedad de chiles que tenemos, hasta inclusive del pasilla, del chilaca, todos, ese picor que tiene el chile se lo da una sustancia que se llama capsaicina. Y esta sustancia, pues, tiene un valor en tu metabolismo, en tu digestión, porque te va a ayudar a digerir mejor. Y ahorita, pues, hay algunos estudios que están probando si la capsaicina incluso puede ayudar a que las grasas que te estás comiendo sean eliminadas de una mejor manera. Entonces, pues también te puede ayudar en tu digestión y pues si es el chile natural, pues adelante, tampoco abusar. Recordemos que también el abuso de este tipo de alimentos te puede ocasionar, dependiendo también del tipo de chile que sea, te pudiera ocasionar malestares. ¿Sí? Entonces hay que tener también en cuenta el estado en el que te encuentras, porque hay personas que ya tienen reflujo y aún así pues siguen comiendo el picante y pues eso le va a ocasionar más reflujo. Pero si tú eres de las personas que no tienen ninguno de estos problemas digestivos, pues puedes disfrutar del picante con moderación por este componente del chile natural que es la capsaicina. Entonces, bueno, ya respondí a esta pregunta que les debía. Ahora vamos a ver qué herramientas tengo también para ahora ir educando mi paladar en la cocina, qué puedo hacer, si cocino o si no cocino, qué hago. Bueno, pues tenemos varias opciones y dentro de las herramientas, pues gracias que tenemos una variedad también de plantas y de especias en México que mejoran el sabor de las comidas y que si estás acostumbrada a tener en tus comidas mucho potencializador de sabor en cuanto a lo salado o en cuanto a lo dulce, pues vamos a hacer uso en este momento. Les voy a dar herramientas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer estas preparaciones en la cocina para potencializar el sabor de los alimentos de una manera natural? En donde tu paladar pues también te lo va a agradecer, porque como habíamos visto, comer es un placer, degustar es un placer. Ahora yo te invito a que lo hagas con salud.
¿sí? Y bueno, pues hablando de todas estas variedades de plantas aromáticas que tenemos en México, en Latinoamérica, pues hay varias opciones. Y me gustaría que, bueno, si pueden participar y si tienen alguna experiencia con las plantas aromáticas, con las especias, bueno, pues ya me lo hagan saber. Déjenme decirles que anteriormente yo atendía a pacientes muy enfermos y bueno, sí, siguen llegando, pero yo empecé así. Curiosamente, las personas llegaban porque tenían enfermedades crónicas y entonces ya no era de que tuvieran una indicación de, bueno, yo te invito a que hagas esto, una sugerencia para que le bajes a la sal, una sugerencia para que le bajes al azúcar, sino que ahí era indicación médica, indicación terapéutica de que cero sal y cero azúcar. Entonces, las personas pues tenían un shock de repente de decir, ¿cómo si antes yo comía sal y me gusta lo dulce y ahora ya no voy a probar esos alimentos? De ahí empieza pues una búsqueda por opciones para estas personas que siguieran teniendo esa calidad de vida, siguieran disfrutando su alimentación y entonces llegamos a todo esto que es las plantas. Ajá, la herbolaria, pero también utilizada en la cocina. Y pues aquí empiezo a hacer varias pruebas con ellos, en donde pues había platillos que gustaban más y así fuimos probando con varios. Entonces, el paladar pues sigue estando complacido porque luego me decían, híjole, es que mi comida parece que sabe a cartón. Le digo, bueno, parece que hayas probado el cartón, ¿no? Pero al final era una referencia de las personas que ya no estaban disfrutando su alimentación. Tampoco te digo que si no tienes una enfermedad, quites totalmente el azúcar o totalmente la sal. Esto es una situación extrema. ¿Y por qué te lo comparto? Porque si tú el día de hoy empiezas a cuidarte, pues vas a poder seguir disfrutando toda tu vida de todos los sabores que existen. Los salados, los dulces, los agridulces, los picosos, entonces, y todas las variedades y tonalidades que hay en estos sabores y en todos los platillos, que también va a depender del origen, de dónde provenga ese platillo, y todos estos sabores tan deliciosos que tenemos en nuestra comida mexicana y latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que te invito o de nuevo a que te cuides, a que hagas conciencia de qué es lo que te gusta para seguirlo disfrutando toda tu vida? Y a eso le llamo yo calidad de vida. Y bien, pues ya haciendo esta remembranza, ahora puedes empezar a utilizar sí la sal de mesa para cocinar, sí también azúcar, pero en pequeñas cantidades, que tú vayas bajando poco a poco. Si es que eres de las personas que te gusta tener el salero en la mesa y ponerle sal a la comida, aunque ya tenga, te invito a que empieces a quitar el salero. También te sugiero que la comida, pues no le pongas demasiada sal y empieces a bajarle la cantidad. Como te comento, no es que la sal sea mala o sea buena, sino que todo es con medida y cuando llegamos a ese punto de equilibrio, entonces pues podemos vivir toda la vida disfrutando de todo prácticamente y comiendo de todo. Fíjate qué sabia mi abuela, me acuerdo que nos decía cuando era yo muy pequeña, es que no es lo que hace daño el alimento, no es el alimento el que hace daño. Y así era su término que ella utilizaba, es lo mucho que comes. Entonces, bueno, pues tenía razón. Finalmente, esta es una palabra muy sabia porque puedes seguir disfrutando de todos los alimentos, de los condimentos, siempre con moderación, en un equilibrio, ¿sí? Hay ciertas personas que tienen una tendencia
a querer mucho, a querer que sepa mucho también o a querer mucha cantidad de comida. Y esa tendencia, pues ya vimos de dónde viene. Las personas que vienen ingresando a esta charla, pues bienvenidas y que también pueden tener la oportunidad de ver las repeticiones de nuestras charlas que ya hemos dado para entender qué es lo que está sucediendo con esto de querer más y de querer que sepa más también. Entonces conozco personas que le ponen más sal porque dicen es que quiero, me gusta que sepa mucho, pero entonces, ¿qué está satisfaciendo ahí? Si tú eres de esas personas, te tengo una noticia muy buena. Hay opciones que vas a tener para seguir potencializando el sabor de tus alimentos, pero de una manera más saludable y también reeducas a tu paladar de alguna manera. ¿Qué pasó con estas personas que no podían para nada comer sal ni para nada comer azúcar? Bueno, pues que ahora sí se aventuraron, porque fue una aventura, en probar otros sabores y en empezar a degustar de una manera diferente, porque antes era como, y eso era todo. Ahora no, ahora ya lo hacían con una degustación de decir, a ver, ¿a qué sabe? Porque voy a probar algo nuevo. Me dicen aquí, anteriormente tomaba una taza de café con 2 cucharadas y media de azúcar, hoy solo una cucharada. Gracias, Rosy, por este ejemplo que nos estás poniendo, esta experiencia que has tenido, porque así es como podemos empezar. Ok, le pongo 2 cucharadas al café, ahora le voy a poner una. Perfecto. ¿Y verdad que se hace solamente con conciencia? No hay más. Es con conciencia. ¿Cómo empezaste? Exacto. Empezaste a notar una diferencia. Claro. ¿Y qué pasó con el sentido del gusto, con tu paladar? Platícanos, ¿te costó trabajo hacer este cambio? Exacto. Perfecto. Claro, y así es como se empieza el cambio de hábitos, miren, porque muchas veces lo que hacemos es querer cambiar de momento todo y de repente llevas unos cuantos días y como ya tienes una programación en tu paladar también, pues obviamente lo vas a dejar, vas a decir, no, ya no aguanto esto y vas a extrañar ese hábito, pero si lo haces de una manera paulatina, pues es lo mejor. ¿Sí? Es lo mejor, así como le has hecho. Me preguntan, ¿es válido poner la hoja de la planta de stevia? Sí, por supuesto que es válido. Ya lo habíamos platicado también en esta parte del dulzor, cuando toca tu paladar, todo lo que se desencadena en tu metabolismo, pero al final ese dulzor, ahora quiero decirles que también es como si pusieran un termómetro, ¿sí? Es por niveles. Entonces, cuando el paladar también degusta poco dulzor o un dulzor más moderado, pues también desencadena otras cosas. Sí, a que si está muy dulce. Entonces, una hoja de la planta de stevia en tu bebida, en tu té, pues te va a ayudar también, no solamente porque vas a tener ese sabor dulcecito que le da la hoja de stevia, sino que también tiene otras propiedades la misma planta, ¿sí? Gracias. Y bien, ahora, continuando con esto de las plantas, que ya vimos que en la parte de este sabor dulce tenemos a la hoja de stevia, que la puedes comprar natural y tenerla en tu casa. Esa es una recomendación que te hago porque mira, además la planta es muy noble, tiene una energía muy bonita, una frecuencia muy bonita. Entonces tú puedes tener en tu casa tu macetita y empezar tú a tener incluso tus plantas, no solamente la de stevia, sino otras que utilizas comúnmente. Sí, puede ser desde la hierbabuena, puede ser el cilantro, hasta jitomates, que yo apenas
me regalaron unas plantulitas de jitomate y también las planté y me dicen que una plantulita que está así pequeñita me va a dar 8 kilos de jitomate. Entonces es una maravilla que también ustedes puedan o se den la oportunidad de hacer esto. A veces por el tiempo y muchas cosas dices, ay, no, yo no tengo tiempo de esto. Pero créeme que son tan nobles las plantas con hojas, con las verdes, las que utilizamos, que de verdad requieren a veces muy poquitos cuidados, otras sí requieren de más cuidados. Pero al final, este plan de tener así le llamamos, ¿no? Una farmacia herbolaria en tu casa, que también he hecho proyectos de estos huertos familiares pequeñitos, tanto con hortalizas como con plantas medicinales, que las plantas medicinales al final las terminamos ocupando, como les digo, en la cocina, y sin darnos cuenta también tenemos esa interacción con las plantas que nos ayudan a sanar otras cosas tanto de nuestro cuerpo físico como a nivel emocional. Entonces, ya está la sugerencia con la planta de stevia. Me dicen, justo eso te iba a preguntar, mi pareja es diabético y quiere mermelada. Bueno, pues les había comentado que la mejor mermelada para las personas que padecen diabetes es la mermelada de fresa. Es la mejor por el contenido de fibra que tiene, pero no le pongas azúcar, ponle las hojas de stevia. Y bueno, pues es otra manera, aunque sabe sí diferente, tiene un sabor diferente, pero pues su paladar se va a empezar a acostumbrar también en la medida que vaya teniendo ese hábito, ¿sí? Muy bien. Sigo leyéndoles, ¿eh? Ok. Hay productores incluso ya de la hoja de stevia, entonces búscalo y verás que vas a encontrar. Ahora, hay otras plantas en cuanto a los salados se refiere, en cuanto a las comidas, ya platillos que comemos a la hora de la comida. Y bueno, pues están, a ver, ustedes pónganme aquí. ¿Qué le ponen, por ejemplo, a un caldito de pollo? ¿Qué le ponen? ¿Le ponen alguna plantita para poder tener ese sabor? Los que cocinan, ¿eh? Porque los que no cocinan no se preocupen. Cilantro, me dicen, claro, el cilantro. El cilantro es una de ellas. Y créanme que aquí hay personitas que seguramente cocinan mejor que yo, ¿sí? Entonces, el cilantro, el perejil, la hierbabuena, me dicen aquí el apio, ¿ven? Hay una gran variedad de sabores que le damos tan solo a este platillo. Ahora, tenemos otras, ¿sí? Las salsas, por ejemplo, de tomate verde o de jitomate, el rojo. Este tipo de salsas, ¿qué podemos ponerle? Por ejemplo, tenemos el epazote, ¿cierto? Ahí me dicen aquí a la pasta le pongo albahaca y la albahaca es exquisita. A mi gusto, obviamente es a mi paladar. Para mí es una planta exquisita en cuanto a sabor. Y bien, entonces estábamos hablando de toda esta parte de la cocina, ¿sí? En donde las salsas verdes y las salsas rojas también le podemos agregar otros componentes que no sean sal. Pueden hacer ustedes la prueba, ponerle muy poquita sal, pero yo empecé a hacer pruebas dándole a mi familia la comida sin sal. Y yo decía, a ver qué me van a decir, porque seguramente su paladar les va a decir, esto no tiene sal. Y empecé con alguien que era un poco duro para esto, que fue mi papá. Y entonces un día le hice unas enchiladas. Y me dicen, ¿cómo enchiladas, Marilu? Claro, con la tortilla al comal, ¿sí? Y entonces le doy la tortilla al comal, le pongo su pechuguita de pollo, que es baja en grasa, porque tenemos un objetivo muy específico con él, y la salsa verde. ¿Qué hice con la salsa? Le puse romero y le puse una especia que se llama comino, que seguramente también ustedes conocen, ¿sí? Y entonces le pongo el comino y el romero. Dije, a ver cómo está esto. Y resulta que es un sabor exquisito.
Y yo no había probado el romero así tal cual en la comida. Sí lo probaba, por ejemplo, en otras áreas como de herbolaria, pero no lo había hecho así tal cual. Entonces, cuando me doy cuenta de que no solamente las plantas tradicionales que ya conocemos, sino que hay muchas más, empiezo a hacer estas pruebas. Bueno, ahorita ya les he dado una sugerencia para sus salsas verdes, ¿sí? Y bueno, ya si quiere le ponen poquita sal, pero en esa ocasión yo hice la prueba y él se las comió. Y cuando se las terminó, le dije, ¿qué tal? Me dijo, estuvieron buenas. Bueno, pues ya con eso dije, ya la hicimos aquí. Y él pues tenía que bajar, obviamente, mucho su consumo de sal. Era una dieta restringida en sal por ciertas situaciones que le estaba pasando. Y así empecé a compartirlo también con mis pacientes, estas preparaciones, estas sugerencias para reeducar al paladar. Es un sabor diferente, pero que puedes hacer combinaciones que van a ser explosiones de sabor en tu paladar. Me dicen aquí que al agua de piña le ponen chaya. Ay, pues la chaya es otra maravillosa hoja, planta que tenemos con diversas propiedades que van a fortalecer tu sangre. Aquellas personas que pueden padecer de anemia, que muchas veces padecen anemia y no lo saben, déjenme decirles, es una de las deficiencias que son muy sutiles porque la gente no se da cuenta que tiene anemia y pues ahora sí cantidad de personas en la población tienen anemia sin saberlo, incluyendo niños y adultos. Entonces, este tipo de hojas como la chaya te van a ayudar a fortalecer tu sangre. Entonces, bueno, pues es maravilloso que ahora ve no solamente a la comida, sino a las aguas que te vas a tomar, que también ahí te sugiero que le reduzcas el azúcar a lo máximo para que empieces tú también a disfrutar el sabor natural de la fruta y de la hoja. Hay quien también puede ponerle al agua limón, por ejemplo, con hierbabuena, que es otra combinación rica, ¿sí? Me dicen aquí que al licuado de avena y manzana le ponen canela. Es delicioso, yo hago lo mismo. Me encanta y además la canela es un antioxidante y además de ser un antioxidante, como lo tomo en la mañana, pues me ayuda a elevar mi energía. El pollo, el romero, dicen que también el romero en el pollo es delicioso. Por supuesto, cuando te haces una pechuga, por ejemplo, yo así lo hago, una pechuga asada, le pones el romero molido encima y sabes que también el pescado con el romero es delicioso, ¿sí? Eh, Me dicen también el romero es una planta muy noble, por supuesto, la puedes tener en casa, el romero. Entonces, fíjate, puedes tener tu cilantro, tu hierbabuena, menta. También puedes hacer aguas de sabor con menta. Puedes tener, como dijimos, el romero, el albahaca, ¿sí? Pepino con menta, me dicen aquí. Es otra combinación muy buena, el pepino con menta. Es más, puedes hacerte un agua de pepino con el limón, pero mucho ojo con el limón. Yo lo muelo, pero cuento así, tal cual. Cuando le doy en la licuadora cuento uno, dos, tres y le paro, porque si no se te amarga, ¿no? Y entonces le agregas, antes de poner el limón, le puedes agregar la menta y además de que es una bebida súper antioxidante, te va a ayudar a tener una mejor digestión. ¿Sí? La chaya, pues también se la puedes agregar al agua, a diferentes tipos de agua, de hecho. Entonces se van dando cuenta cómo tenemos todo a nuestra disposición y estaba enfrente de ti todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con las personas que ahorita están batallando tal vez porque requieren reducir la sal o el azúcar? Pues que ya tienen opciones muy buenas.
Acá me dicen que el jengibre, bueno, vamos a entrar a otro tipo de digamos, de plantas que no solamente son utilizadas en la cocina, sino que también pueden ser terapéuticas. El jengibre, además de ser utilizado en la cocina, como todas las demás que ya dijimos, es excelente antibacteriano y es delicioso en diferentes platillos que se pueden utilizar en pollo, por ejemplo, si haces unas fajitas de pollo, le pones un pedacito de jengibre o puedes incluso moler en tu salsa, pero que sea muy poquito. El pescado, por ejemplo, cuando hacemos este pescado a la veracruzana, le puedes poner un poquito de jengibre y también le va a ayudar a potencializar su sabor. En la sopa de col, el jengibre también. Si se dan cuenta cuánta variedad podemos tener aquí para podernos ayudar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no tienes tiempo de cocinar? Bueno, recuerda, es un hábito. Yo te puedo decir por experiencia propia, que no sabes qué trabajo me costó al principio decir, yo voy a cocinar mi comida. Claro, habrá días en que sí como fuera, pero hice el hábito de yo cocinarme y hay cosas tan prácticas que puedes hacer haciendo uso de las plantas. Y la verdad es que si tienes una pechuga de pollo y plantas como inclusive las hierbas de olores, tenemos el laurel también, el tomillo, la mejorana, que vienen en las hierbas de olor, puedes hacer marinar tus carnes de manera deliciosa también sin sal. Otros potencializadores de sabor en los alimentos son ni más ni menos los inseparables de la cocina, que es el ajo y la cebolla, ¿sí? Son potencializadores de sabor que no pueden faltar, además de todas estas hierbas aromáticas de las que estamos hablando. Entonces, puedes empezar así a reeducar a tu paladar, explorando otros sabores, explorando, sí, cerrando tus ojos y explorando esas tonalidades de sabor. Habrá algunos que te van a gustar, habrá otros que te van a gustar muchísimo, habrá otros que dices, ok, ya lo probé, pero prefiero tal sabor. Entonces, tú vas a ir viendo qué es lo que te gusta, pero sí es una aventura y es un disfrute de degustar y esa degustación con salud. Ahora, vámonos, por ejemplo, con el huevo. ¿Quién desayuna huevito en la mañana? Pues muchas personas desayunan el huevito en la mañana. ¿Y qué le pones a tu huevito? Puedes hacerte además una gran variedad con el huevo, ¿verdad? En cuestión de sabores y de lo que le puedes agregar. Por ejemplo, omelets, bueno, puedes hacer de las verduras que tú quieras. Pero ¿qué tal si empiezas por ponerle ciertas plantas? Por ejemplo, la albahaca, inclusive hasta el orégano. El orégano en polvo ahí en tu huevito se lo esparces como si fuera la sal y ya no tienes necesidad de ponerle más sal, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer con el huevito? Pues la mexicana, que es además un desayuno que es de mis favoritos, porque tiene verduras, tiene la proteína y los que hacen ejercicio en la mañana, bueno, pues les va a caer muy bien para el músculo, porque la proteína del huevo es una proteína que se va a ir directo al músculo que utilizamos también en personas que tienen que aumentar músculo por ciertas situaciones que pasaron de desequilibrios físicos. Entonces, bueno, pues les damos también incluso las claras del huevo como tal para poder fortalecer sus músculos. Entonces, dependiendo de la situación, del estado de salud en el que te encuentres, pues tú puedes tener estas opciones. Y hablando de las claras de huevo, que la verdad que se han vuelto así como muy ya famosas con las personas que quieren reducir el colesterol o las grasas en su alimentación y prefieren solo las claras, pues las claras, déjame decirte, y me dice mucha gente, es que no saben a nada. Y estoy, ok, de acuerdo, pero aquí es la creatividad que tengas para hacerte ese desayuno utilizando estas plantas que ahorita de las que estamos hablando, pues van a ser algo muy enriquecedor
para tu paladar. Así que prueba. Prueba, yo te invito a que pruebes y te introduzcas en este camino de salud y bienestar y va a llegar un momento en que vas a tener tus sabores favoritos y vas a decir, sí me sigue gustando lo salado, pero ahora he descubierto otras opciones que también me están gustando y que así puedo seguir disfrutando de todos los sabores que me gustan toda mi vida, cuidando mis órganos, cuidando mi cuerpo, porque todas estas plantas, como les comento, son también terapéuticas, van a tener un efecto terapéutico y de cuidado en tu cuerpo. ¿Qué otro condimento podemos utilizar en la cocina? En las salsas, por ejemplo, en las salsas verdes principalmente, el anís, que es otro de mis sabores favoritos. Utilizar el anís en carnes rojas y salsa verde, bueno, pues es la verdad muy también diferente el sabor, pero que está delicioso. Y le puedes agregar el cilantro también. Esta combinación de anís con el cilantro te va a dar otro sabor que si bien es diferente, te aseguro que va a ser de tus preferidos también. ¿Sí? Y además la frecuencia del anís también es una frecuencia muy bonita. Tampoco lo vas a utilizar diario, pero si lo utilizas de vez en cuando, te va a producir una perfecta digestión, desinflamación de tu sistema digestivo y te va a gustar también la sensación, ¿sí? Le sigo leyendo aquí, ok. Y bueno, pues ahora vamos a entrar con esta parte terapéutica, qué es lo que me va a producir, además de que estoy viendo cómo es que tenemos toda esta variedad en sabores, cómo es que toda esta variedad también nos ayuda a tener una estabilidad emocional. Esto es maravilloso, ¿no creen? Que tú puedas, además de disfrutar, porque esto es muy importante, disfrutar tu alimentación, no solamente es el plato que te vas a comer, sino también todo el ambiente que tienes a tu alrededor. Dicen por ahí, con quién comes es más importante que lo que comes. Así me dijeron un día. Y probablemente, yo creo que es un conjunto de factores, pero sí tiene una importancia con quién comes, en qué estado más bien, en qué estado estás cuando estás comiendo. Yo les decía en una charla anterior, cuando estés triste, cuando estés enojado, incluso cuando estés muy alegre, que tengas mucha euforia, no te recomiendo que te sientes a comer, porque si en ese momento tienes esa emoción, no vas a tener el control de la cantidad que comes. Ahora, otra cosa es un paréntesis también de los sabores muy picosos. Si bien este efecto de picor se lo da la capsaicina a los chiles, también es importante que sepas que muy picoso te va a hacer comer más. Así que también tenlo en cuenta para que no abuses, porque si no se despierta el apetito y el querer comer más cuando está muy picoso. Tan solo un guisado que esté muy picoso, ponte las tortillas enfrente y te aseguro que vas a comer muchas más tortillas de las que normalmente te comerías y no te vas a dar ni cuenta a veces hasta el final. Que dices, ya me siento súper lleno, súper llena y ya no sé ni cuántas tortillas me comí porque estaba muy picoso y eso de estar sopeando, ¿no? El picor, bueno, pues eso es lo que hace, ¿sí? Que abra tu apetito. Entonces hay que tener cuidado también con este sabor, aunque les digo que sí es benéfico en equilibrio, inclusive para la mucosa, ¿sí? Estimular la mucosa del sistema digestivo. Ya si tienes un trastorno digestivo, pues también hay que tener mucho cuidado, porque si no te va a acentuar ese trastorno, ¿ok? Bien, me dicen aquí la cúrcuma. Bueno, la cúrcuma puede ser utilizada en diferentes carnes, pero aquí sí es una cantidad, igual que el jengibre, es una pequeña cantidad porque el sabor es muy fuerte, ¿sí? Y ya puedes utilizar
digamos, las plantas que tú vayas a ocupar, pero aquí en cuestión de carnes yo la ocupo, por ejemplo, con el romero, con inclusive el pimentón, que es el polvo del pimiento, también lo ocupo con la cúrcuma y le da buen sabor a las carnes. Pero sí les comento que sea de preferencia pues en poca cantidad, porque si no les va a hacer como amarga también su comida, igual que el jengibre. Entonces, si se dan cuenta, sí son potencializadores de sabor, pero hay que utilizarlos en la medida correcta. Sí, puedes empezar a hacer tus pruebas, le pongo poquito y como sabe, le combino con las plantas y entonces ya veo cómo sabe y como te digo, inclusive con otras verduras. ¿Ok? Bien. Ahora, en cuanto al efecto terapéutico que estamos viendo en las plantas, bueno, pues nos va a ayudar a tener este equilibrio emocional. Voy a hablar también de cómo acompañamos nuestros alimentos, ya sea en las aguas de sabor, que es muy importante las aguas de sabor que no tengan tanta azúcar, porque si tienen mucha azúcar, ¿qué dijimos que hace el azúcar? A ver, escríbanme aquí si se acuerdan. Si yo abuso del azúcar, ¿qué es lo que me va a producir en mi cuerpo? Lo vimos en la sesión anterior. Escríbanmelo si se acuerdan. ¿Qué va a estar produciendo adentro de mi metabolismo, en todo, en mis arterias incluso? Si abusas del azúcar, puede ser que empieces a desequilibrar este metabolismo de la glucosa y empezar a tener picos. Lo que va a suceder es que te vas a empezar a oxidar más rápido, es decir, vas a envejecer antes de tiempo y no creo que eso te guste, ¿sí? Y aumenta los carbohidratos, me dicen, por supuesto, la caries, da cansancio, por supuesto, porque estos picos que estamos viendo de glucosa, si yo como esa agua dulce en mi comida, o peor aún, les digo peor aún porque el refresco, hay personas, familias, que se ponen el refresco como agua en la comida y yo ya les había dicho todo el daño que hace eso, además del contenido de azúcares que tiene, y aunque sea light, ya vimos todo lo que hace. Estos ácidos de los refrescos pues van a deteriorar aún más tu organismo, tus dientes, caries, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? El agua embotellada, ¿sí? Muchas veces, dependiendo de la marca, le quitan los electrolitos, ¿sí? Es decir, si tú compras un agua que diga cero, cero sodio, por ejemplo, el sodio, yo ya les había comentado que está en diferentes verduras. Por ejemplo, si tú haces espinacas, tienen alto contenido de sodio. ¿Y qué crees? Que necesitas mucho menos sal para ese tipo de alimentos. Si haces una sopa de espinaca o unas espinacas a la mexicana, vas a requerir menos sal porque ya de por sí la espinaca tiene el sodio. Pero, ¿qué pasa en el caso de las plantas, digamos, el agua de sabor, ¿sí? Que ya tiene azúcar la fruta, así como las verduras tienen sodio, las frutas también ya tienen azúcar y tienen otros minerales. Le va a aportar al agua ciertos minerales, ¿sí? Que ya se lo habían quitado desde la fábrica, desde la embotelladora donde se hizo el agua, ya le quitan los minerales y entonces tú con la fruta puedes aportar minerales, pero si nos vamos a la jarra del bien comer, del bien beber, ¿qué es lo que sucede? Que te dicen que tomes agua natural y que agua de fruta de preferencia no tomes. ¿Por qué? Pues porque le agregas azúcar. El hábito de las familias es que le agreguen azúcar al agua de fruta y yo lo que te invito es que en lugar de agregarle azúcar, le pongas la fruta porque tiene sus vitaminas y sus minerales que le van a aportar al agua para que se absorba mejor en tu cuerpo y que le agregues una hojita, ya sea de chaya o ya sea de menta o ya sea de hierbabuena, para que le dé ese sabor especial al agua. Otro tip con el agua para disminuir el azúcar es que pongas a reposar el agua con las frutas, ¿sí?
Por ejemplo, la piña. La piña es una excelente fruta para poner a reposar a lo mejor una hora antes. No te aconsejo que más porque si no va a empezar a fermentarse y que sea en un lugar fresco también. Y la piña va a soltar ciertas propiedades como la bromelina que contiene y que hace que tengas una mejor digestión si es que vas a comer carnes. Entonces, hay ciertas frutas que también las puedes introducir al agua, obtener sus beneficios y nada más tomarla así natural, el agua, con ese saborcito de la fruta. Te va a dar una sensación como sí de ese sabor de piña, pero como es un ligero sabor, lo vas a sentir diferente, pero también sé que te va a gustar, ¿sí? Porque estás tomando agua natural con ese pequeño toque de la fruta, que en este caso la piña, por ejemplo, ¿sí? Y bien, les sigo leyendo aquí y si tienen alguna pregunta, pues también háganmela saber porque ya casi terminamos el tiempo. Voy a contestar a lo mejor una pregunta más. Y déjenme ya para terminar este ciclo de charlas el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su presencia, agradeciéndoles que estén aquí porque sé que vamos a impactar en nuestra salud y si impactamos en nuestra salud, entonces también creamos bienestar en nuestra vida y con el uso de estas plantas terapéuticas para volver a reeducar a nuestro paladar que nos va a ayudar muchísimo y que ustedes vayan haciendo todas sus combinaciones y que incluso después me las compartan. Me daría muchísimo gusto que me compartieran también las combinaciones que ustedes van logrando. Eh, gracias Alejandrina por tu comentario. Me dice qué excelente información. Me dicen, ¿cómo es la chaya o qué vitaminas tiene en té? Bueno, la chaya yo te sugiero que te comas la hoja tal cual. En té también te puede ayudar, pero la hoja como alimento, te sugiero, inclusive en huevo también te la puedes hacer como en un huevito revuelto con chaya. ¿Cómo es? Bueno, es una hoja que es verde, ¿sí? Parecida, déjame decirte, como que ¿has visto las hojas de calabaza? Nada más que las hojas de calabaza tienen así como vellosidades, ¿sí? Y la hoja de chaya no. Y se da muy fácil también en los lugares donde hay calor, en el sur, por ejemplo, bueno, en el sur de la República crece la chaya por donde quiera. Me dicen, ¿puede ser seca? Bueno, pues si ya es seca, entonces sí, ya te sugeriría que fuera en té, porque la chaya natural que inclusive puedes comprar una semillita y ver si se te da en tu casa, que aquí en Toluca ya ven que tenemos todos los climas, pero tú puedes adaptar, ¿sí? Me dice aquí Alejandrina, yo tengo varias hojitas de chaya, bueno, plantitas de chaya y vivo en la Ciudad de México, o sea que sí se te da. Se está dando aquí, de hecho, en el centro de la República, aunque en el sur yo digo que se da donde quiera, ¿no? Pero aquí la puedes tener incluso en tu casa y es una plantita que no requiere tampoco de mucho y se te da. Entonces, sí te recomiendo que la busques, que la pruebes y que es un excelente alimento además. Las propiedades que tiene, bueno, tiene desde el complejo B, vitaminas del complejo B, también te va a proveer de hierro, te va a ayudar a fijar el calcio en tus huesos, entonces sí es un muy buen alimento. Gracias, Linda, por tus comentarios. Bien, entonces les digo, ya esta charla, que es la última, gracias por su presencia, por estar, por interesarse en crear bienestar en su vida y tener estas opciones y herramientas que pueden aplicar de una manera práctica. Ahora bien, la próxima semana ya es nuestra última semana de charlas gratuitas. Entonces, les invito a que continúen porque ya es la última y vamos a ver diferente tema, ¿sí? Se abre diferente tema. Les voy a compartir un método, ¿sí? Para aquellas personas que quieren reducir grasa abdominal,
para aquellas personas que quieren inclusive tener una reducción de peso. Bueno, pues la siguiente semana van a tener varias respuestas. Y el lunes, que empezamos la semana, les voy a dar la primera parte de la charla, la información de todo esto que vamos a hablar, de este método, y les voy a contar lo que antes les había dado yo charlas gratuitas también, pero nunca les había contado, que es la historia de cómo llego yo a esta parte de la otra nutrición, de la que no se hablaba antes. Ahora sabemos que no solamente son los alimentos, sabemos que también tienen relación con no solo el metabolismo, sino con las emociones, con los pensamientos. ¿Cómo llego yo incluso a enseñar a mis pacientes un camino para encontrarse en la parte espiritual y que ellos puedan tener una nutrición integral? Les voy a contar esa historia y los invito el próximo lunes a que se queden a esa segunda parte donde les voy a compartir esto con todo el cariño para que ustedes también puedan tomar decisiones, ¿sí? Estas charlas se dan gracias a que hay personas también que entran a cursos ya de manera personal y que gracias a esas personas pues podemos dar también charlas gratuitas para ustedes. Y bueno, pues el lunes les voy a compartir un poquito del método, no un poco, les voy a compartir gran parte en esta semana del método que utilizamos para que tú puedas lograr tus objetivos, que puedas no solamente reducir de peso, sino tener esa seguridad, hacerlo de una manera segura, de una manera armoniosa contigo y con conciencia también, y que sean resultados pues a largo plazo, porque vas a transformar no solo tu cuerpo, sino tu vida. Entonces, la próxima semana los espero. El lunes les cuento esta parte y les agradezco su presencia esta semana en estas charlas y también la anterior, sus participaciones, su interés. Elijan estar bien, elijan estar saludables. Recuerden que eso se elige. Me dicen aquí que si es buena para los riñones. No sé, me pones que es buena para los riñones porque no me pusiste qué cosa. Me dicen haré la prueba, perfecto. Bajar de peso sanando emociones tiene que ser algo integral. Recuerden que no nada más son las emociones, es todo, ¿sí? Es todo. El plan de alimentación juega un papel muy importante. De hecho, si nada más vemos el ejercicio y el plan de alimentación juega el 75% de tus resultados, ¿sí? Y no quiere decir que por eso el ejercicio sea menos, no, lo que pasa es que yo le llamo el dúo dinámico porque entre los dos te van a dar un resultado, que es el 100%. Y las emociones van a hacer que sea efectivo, porque hay personas que siguen un plan, pero no tienen el resultado. Ahora ya vas entendiendo que eres una persona integral y hay que tratar todas las áreas. Ajá. Gracias, Leti, gracias. Me dice, a mí me gustaría llevar el plan de alimentación. Perfecto. Escríbeme, Leti, por favor, aquí tu teléfono. Tengo pendiente con algunas personas también comunicarme. Lo voy a hacer ya este fin de semana. A veces, bueno, voy teniendo digamos, las consultas, ¿sí? Pero no crean que no les voy a atender, por supuesto que sí. Entonces, escríbeme tu celular. Gracias, Leti. Bien. Estamos ya cerrando esta semana. Gracias nuevamente. Nos vemos el lunes en la misma hora y por el mismo canal. Sí, así que elijan estar saludables. Les mando un gran abrazo de corazón a corazón. Gracias por su maravillosa presencia.